Carmencita, buenas noches con todos mis hermanos y aquellos que nos acompañan desde las redes sociales. Bueno, este tema del día de hoy, que es parte del capítulo 18, que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, capítulo 18 del Evangelio según el Espiritismo, que tiene un título muy interesante. Dice, se reconoce al cristiano por sus obras, ¿no? Y vamos un poco a analizar esta frase eh, que realmente resume la primera parte de la enseñanza del día de hoy, ¿no? Dice, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para explicarlo, bueno, quería utilizar una pequeña historia o una parábola para ilustrarlo mejor, ¿no? Eh, se dice que había un hombre que se llamaba Esteban, que era un hombre que tenía mucho dinero, un hombre rico, y era conocido pues en la ciudad donde vivía porque no faltaba a una sola misa de los domingos en la iglesia, ¿no? Iba siempre vestido muy elegante y hablaba pues de una manera muy piadosa, ¿no? Siempre sus palabras estaban eh, encabezadas por Dios primero, Señor, Señor. Es lo que decía, ¿no? Dios primero, Señor, Señor. Y todo el mundo lo conocía, ¿no? Y muchos creían pues que él era un ejemplo de fe. Sin embargo, Esteban en su casa era muy duro con sus empleados, era egoísta con los pobres y aquellos que no pensaban con él como él, ganaban su desprecio. En el mismo pueblo había otro señor que se llamaba Joaquín, que era zapatero y muy humilde. No solía hablar mucho de religión, ni tampoco tenía tiempo para ir al templo, ¿no? A ir siempre al templo como lo hacía la otra persona. Pues tenía obligaciones, pues tenía que trabajar mucho para poder mantener a su familia con los escasos ingresos que le proveía el oficio de zapatero. Sin embargo, a pesar de todo ello, nunca él se negaba a ayudar a quien necesitara de él. Por ejemplo, reparaba zapatos gratis para ancianitos que no tenían recursos y el poco alimento que tenía lo compartía con aquel hambriento que estaba a su costado y aquellos a quienes sufrían, él los consolaba. Bueno, como el ciclo de la vida no es eterno en la tierra, un día ambos murieron, ¿no? Y en el otro lado de la vida, en el plano espiritual, don Esteban estaba muy confundido, pues, porque él esperaba que lo recibieran pues con mucha alegría, con bombos y platillos, como se dice, ¿no? Pero encontró silencio y reflexión y preguntó, ¿no? ¿Dónde está mi recompensa? Yo decía Señor, Señor todos los días. Sin embargo, una voz muy serena le respondió, ¿no? Le dice, tus palabras hablaban de Dios, pero tus actos hablaban solo de ti, ¿no? Mientras tanto, la otra persona, el zapatero, Joaquín, fue recibido con ternura por los buenos espíritus, pues había vivido en la simplicidad, pero había hecho la voluntad de Dios sin alarde, ¿no? Sin alarde a través del amor y la caridad, diariamente, ¿no? Entonces, es una forma así muy simpática de poder explicar la primera parte, ¿no? Entonces, en resumen, pues, ¿no? Las palabras no bastan, ¿no? O sea, y recuerden cuando Jesús se dirigía a los fariseos, los criticaba porque eran hipócritas, ¿no? O sea, ellos creían, los fariseos y otras sectas de esa época creían que guardando las formas iban a agradar a Dios. Sin embargo,
Jesús, el maestro, les decía que su corazón era de piedra, era duro, ¿no? Y les recalcaba eso, ¿no? Que lo más importante era eh, manifestar, ¿no? No solamente la forma, sino el fondo del corazón, ¿no? Entonces, hay muchos que aparentan pues, ser religiosos o piadosos, pero no lo demuestran con sus actos, ¿no? No estoy hablando de alguna religión en particular, sino en general, ¿no? El Señor, Señor significa aquellos que aparentan algo que en realidad no son. El espiritismo nos enseña que la verdadera fe se muestra en las obras, ¿no? En cosas simples, ¿no? En cómo tratas a las demás personas, ¿no? Hay algunos que tratan muy bien a los que saben que tienen dinero, pero no tratan bien a aquellos que no tienen muchos recursos, ¿no? En tu honestidad, ¿no? Porque puedes hablar de honestidad, pero a la primera que puedes, eres deshonesto. En la caridad, en la humildad y en el esfuerzo moral, ¿no? O sea, todas esas cosas son acciones que van más allá del decir Señor, Señor. Y sobre todo, acordarse de Dios, como ayer seguramente todo el mundo se acordó de Dios a la hora del temblor, ¿no? Pero pasa el temblor y no pasó nada y se olvida, ¿no? Y al hablar del reino de los cielos, no se refiere pues a un lugar físico, ¿no? Un palacio, un lugar donde esté dibujado en algún mapa, ¿no? Sino se refiere a una conquista del alma, ¿no? Un estado del alma donde está en plena armonía con las leyes divinas, ¿no? Y bueno, para llegar a ese estado es necesario pues evolucionar moralmente, eso ya lo sabemos, ¿no? Dejando atrás pues todas esas ataduras que todavía tenemos, como el egoísmo, el orgullo, el odio, y al contrario, hacer lo contrario, ¿no? Cultivar el amor, la justicia y la bondad, ¿no? Que nos llevan hacia caminos seguros, ¿no? Entonces, eh, algunos dicen, ¿no? De ser la voluntad del Padre, pero ¿cómo voy a saber qué es lo que quiere Dios que haga? Sencillo, pues las enseñanzas de Dios están a través de las prédicas de Jesús, ¿no? Del Maestro Jesús, que las explicó de una manera sencilla, como bien comentaron ustedes, a través de las parábolas. Entonces, y más aún, el Evangelio, según el Espiritismo, está explicado todo eso, ¿no? Y nos induce a entender que todo se basa en la ley de amor y caridad, ¿no? Y tampoco pues es necesario pertenecer a una religión en particular, ¿no? Sino de vivir de acuerdo con los principios del bien, ¿no? Del bien. Toda religión es buena en la medida que hace bueno al hombre, ¿no? Eso tengámoslo claro, ¿no? Entonces, acá nos dice, ¿no? Buscad a los verdaderos cristianos y los reconoceréis por sus obras. Y eso aplica para todo, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? No es que el espiritismo sea la religión del futuro, ¿no? Sino el espiritismo es el futuro de la religión, basado en las enseñanzas de Jesús en la parte moral, porque imagínense que todas las enseñanzas de Jesús eh, estén inmersas en los corazones de todos los hombres. Sería esto, este planeta sería pues algo maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que empujar a través del conocimiento que hemos adquirido de la doctrina espírita, de las enseñanzas de Jesús explicadas, que vamos repasando todas las semanas. Pero empezar por nosotros, ¿no? Porque no vamos a comenzar a criticar a los demás y a querer que los demás sigan a Jesús si nosotros mismos no lo hacemos, ¿no? Entonces, no es solamente poner cara piadosa o decir frases bonitas, sino también llevarlas a la práctica, ¿no? Como dice, a los verdaderos cristianos se les reconoce por sus obras, dice, ¿no? Y no solamente al buen cristiano, sino al buen ser humano, ¿no? Sus obras alineadas con los principios morales y la verdad, ¿no? Cuando habla del árbol,
el árbol pues se refiere a las enseñanzas de Jesús y me gustó muy bonitas las metáforas que ustedes han empleado, ¿no? Para el árbol. El árbol te da sombra, te da energía, te da aroma, te da frutos, ¿no? O sea, y eso es lo que nos da la doctrina, ¿no? La doctrina de Jesús, las enseñanzas. Nos da finalmente paz, plenitud, armonía, ¿no? Y todo eso se consigue pues con la incorporación de los valores morales en nuestro ser, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, ¿pero qué ha pasado? A través del tiempo esto ha ido muchas veces distorsionándose de acuerdo a los intereses humanos, ¿no? Como dice, el árbol es siempre bueno, pero los jardineros son ineficaces. No es que en muchos casos no son ineficaces, sino son guiados por intereses particulares, ¿no? A fin de mantener dominio sobre los hombres, poder económico, etcétera, político. Entonces el árbol con las enseñanzas de Jesús se ha ido muchas veces tergiversando, ¿no? No es porque sean malas las enseñanzas o estén equivocadas, sino el hombre las ha distorsionado, ¿no? Entonces, ahora tenemos esa oportunidad de que ha llegado a nosotros estos conocimientos y entonces, como dice esta frase, ¿no? No lo asimilamos como si fuera una fruta, ¿no? Imaginemos la fruta que más nos gusta, no sé, uvas, una manzana, qué sé yo, un fruto delicioso, ¿no? Entonces, con ese fruto tenemos pues que hacerlo prosperar, ¿no? No para guardarlo y al final que ese fruto se pudra, ¿no? Tiene que darse utilidad, ¿no? Darle utilidad a las enseñanzas que estamos recibiendo. Primero entenderlas, después interiorizarlas y después llevarlas a la práctica y después transmitirlas a los demás, ¿no? Yo creo que esa es una forma de tratar de ser buenos cristianos, ¿no? Ayudándonos y ayudando. Porque si nosotros nos sentimos bien con esta doctrina maravillosa que ha llegado a nosotros, imagínense todo lo que podríamos hacer para que otros también se sientan bien, ¿no? Entonces, y nos advierte también, nos dice que no nos dejemos distraer por aquellos que nos llevan a desviarnos del camino, donde están los abrojos, dice, ¿no? Sigamos en el camino que nos conduce a la sombra del árbol de la vida, ¿no? Es un mensaje muy bonito que nos lleva a meditar, pues, ¿no? A meditar en lo que ya cada uno, pues, tendremos que reflexionar si estamos, de alguna manera, eh, asimilando y llevando a la práctica todas estas enseñanzas para nuestras vidas, porque creo que todos queremos, ser felices, armoniosos, vivir en plenitud, ¿no? Entonces, esta es una manera, creo que es la manera por excelencia de poder mejorar a través de lo demás y darle fruto, hacer que fructifique nuestra existencia en la tierra, ¿no? Muchas personas dicen eh, que en su existencia no encuentran el sentido de la vida, se sienten hastiados, cansados, pesimistas, inclusive ya comienzan a quejarse de todo, ¿no? De la salud, de la situación económica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá de todo eso, el entender el propósito de la vida, el sentido de la vida y todas las herramientas que la doctrina espírita nos da para ello, es de por sí una bendición y una forma de llegar a darle valor a esta existencia que Dios nos ha regalado. Eso es lo que yo entiendo para este mensaje del día de hoy, que en realidad es muy bonito. Gracias por su atención, espero que sea de utilidad. Gracias.